Bienvenidos jóvenes, el día de hoy hablaremos sobre el tema métodos de valorización de entradas y salidas de almacén. Existen diversos métodos para el control de inventarios en una empresa. Este día trabajaremos con algunos de los más importantes. Comenzaremos con el método de precio promedio constante. La aplicación de este procedimiento consiste en calcular en cada entrega de material el precio promedio que le corresponde en esa fecha. Por lo tanto, si en el día entra el mismo material a 3 precios diferentes de compra, deberá obtenerse el precio promedio en cada una de las entradas, aplicándose el precio promedio que corresponda para valorizar la inmediata salida del almacén. Tenemos un ejemplo. La compañía Rogar SDRL tiene el siguiente movimiento del producto A. Tenemos aquí varias fechas y varias transacciones de compra y venta de mercaderías con sus respectivos precios. Iniciamos el 1 de marzo, que hay una compra, según factura 1485, de 100 unidades con un precio unitario de 3 lempiras cada una. Este valor lo vamos a colocar en las entradas. Si se fijan, la cantidad son 100 unidades. La colocamos en las entradas. También irían en las existencias o incluso lo podemos colocar directamente en las existencias con un precio unitario de 3 lempiras. Para calcular el valor total vamos a multiplicar las 100 unidades por los 3 lempiras que cuesta cada unidad. Eso nos daría un valor de 300 lempiras, que también lo vamos a colocar en el saldo. El siguiente movimiento es del 2 de marzo, es una venta, según factura 3.645, 50 unidades. En este caso, como es una venta, todas las ventas las vamos a colocar en las salidas. Entonces irían 50 unidades en las salidas. Esas 50 unidades se las vamos a restar a las 100 que teníamos de existencia, dándonos 50 unidades que tendremos ahora en existencia. Luego vamos a multiplicar las 50 unidades que estamos vendiendo por el precio unitario o el precio promedio en este caso, que serían 3 lempiras. Multiplicamos 50 por 3, eso nos da 150. Lo colocamos en el haber porque es una salida, es una venta, entonces eso indica una disminución en el inventario. Estos 150 los vamos a restar a los 300 lempiras que teníamos de saldo. Nos va a quedar un saldo de 150 lempiras. Luego pasamos al inciso del 3 de marzo. Hay una compra, según factura 7.498, con 500 unidades a un precio unitario de 2.90. Entonces colocamos en las entradas las 500 unidades que estamos comprando. Esas 500 las sumamos con la existencia anterior, que eran 50, para que nos dé una existencia actual de 550. Como las estamos comprando a 2.90, colocamos allí el precio unitario de 2.90. Ese valor lo vamos a multiplicar por las 500 unidades que estamos comprando. Entonces 2.90 por 500 nos va a dar 1.450, que los vamos a colocar en el debe porque como es una entrada, eso representa un aumento en el inventario. Ahora vamos a calcular el saldo sumando los 1.450 más los 150 que teníamos de saldo. Eso nos da 1.600 lempiras. Con esto ahora vamos a calcular el precio promedio, dividiendo los 1.600 de saldo entre las unidades en existencia, que serían 550. Eso nos va a dar 2.91. El siguiente inciso es el del 4 de marzo. También es una compra, según factura 8.948, 200 unidades a 3.05. Entonces las colocamos, como es una compra, siempre van a ir en las entradas. Esas 200 se las sumamos a las 550 que teníamos anteriormente.
Eso nos va a dar 750 lempiras. Las estamos comprando a un precio de 3.05, eso lo colocamos en precio unitario y vamos a multiplicar 3.05 por 200 unidades que estamos comprando, eso nos va a dar 610. Estos 610 los sumamos al saldo anterior de 1600 y eso nos va a dar 2210. Estos 2210 los vamos a dividir entre las unidades que tenemos en existencia, que son 750. Ese valor nos va a dar el precio promedio, el precio unitario promedio, que sería en este caso 2.94. Pasamos al siguiente inciso, que es del 8 de marzo. Y aquí es una venta según factura 3.646, 500 unidades. Como es una venta, va a ir en las salidas. Este valor lo vamos a restar a la existencia anterior, que era de 750, para que nos quede una existencia actual de 250 lempiras. Estas mercaderías van a ser vendidas al precio promedio anterior. Entonces, en este caso sería a 2.94. Entonces multiplicamos 2.94 por 500 y eso nos va a dar 1.470 lempiras. Este valor se lo vamos a restar al saldo anterior de 2.210 para darnos un saldo actual de 740 lempiras. Pasamos a la siguiente, del 9 de marzo, una compra según factura 9.484, son 1.000 unidades que las compramos a 3 lempiras cada uno. Entonces, como es una compra, la colocamos en las entradas y este valor lo vamos a sumar con la existencia anterior, serían 1.250. Colocamos el precio al que la estamos comprando, que son 3 lempiras, y multiplicamos 1.000 por 3 y eso nos va a dar 3.000 lempiras, que lo colocamos en el debe porque eso representa un aumento en el inventario. Estos 3.000 los vamos a sumar al saldo anterior para hacer 3.740 lempiras. Ahora, para calcular el nuevo precio promedio, vamos a dividir 3.740 entre la existencia en unidades, que serían 1.250. Eso nos va a dar 2.99. Y por último, tenemos el inciso del 10 de marzo. Es una venta según factura número 3.647 de 1.000 unidades. Entonces, esas 1.000 unidades las colocamos en las salidas y las restamos a los 1.250 que teníamos de existencia. Eso nos va a dar 250. Se van a vender al precio promedio anterior, que sería 2.99. Multiplicamos 1.000 por 2.99 y eso nos va a dar 2.993. Este valor lo vamos a restar al saldo que teníamos anteriormente y eso nos va a dar 747 lempiras. Si ustedes se fijan, el precio promedio solamente lo vamos a calcular cada vez que haya una compra, porque cuando hay compras es que se modifica el precio promedio. Cuando hay ventas, generalmente el precio promedio sigue siendo el mismo y esto va a ser en cualquiera de los métodos. Seguimos con el método de precio promedio periódico. Este método consiste en mantener un precio promedio durante un periodo determinado, ya sea semanal, quincenal o mensual, por lo que pasado dicho periodo se vuelve a calcular un nuevo precio para aplicarse en el siguiente periodo. Tenemos el ejemplo también de la compañía Rogar SDRL. Dice que esta mercadería o este método se utiliza haciendo los promedios semanalmente, o sea que el precio promedio se mantiene por un tiempo estimado de una semana y al pasar la semana se saca un nuevo precio promedio. Entonces iniciamos con el 11 de marzo, hay una existencia según factura 49.784 de 1.270 unidades con un precio unitario de 4.10.
Entonces eso lo colocamos directamente en las existencias, 1270 unidades a 4.10. Multiplicamos 1270 por 4.10 y eso nos va a dar un saldo de 5207. El siguiente inciso es del 12 de marzo, es una compra según factura 3.648 de 250 unidades a 4.15 lempiras cada una. Entonces, como es una compra, la colocamos en las entradas y vamos a sumar estas unidades a las que ya teníamos en existencia, a las 1270. Eso nos va a dar 1520. Como las compramos a 4.15, colocamos el precio unitario de 4.15 y multiplicamos 250 por 4.15, eso nos da 1037.50. Este valor lo vamos a sumar al saldo anterior de 5.207 y nos va a dar 6.244.50. Lo colocamos en el debe porque las compras representan un aumento en el inventario. El siguiente inciso es del 12 de marzo también, es una venta según factura 3.649 de 200 unidades. Siempre que hay una venta las vamos a colocar en las salidas. Aquí colocamos las 200 unidades en las salidas y ese valor se lo restamos a la existencia anterior, dándonos un saldo de 1.320 lempiras. Las vendemos al precio promedio que ya teníamos anteriormente. El precio promedio, aunque aquí ya hubo una compra, no lo vamos a modificar hasta que se cumpla la semana, o sea, hasta que pasen 5 días hábiles. Entonces, en este caso tenemos que lo vamos a vender a 4.10. Multiplicamos 4.10 por 200 y eso nos va a dar 820. Como es una venta, es una salida, representa una disminución al inventario, por eso lo colocamos en el haber y este valor lo vamos a restar al saldo anterior que teníamos de 6.244.50 para darnos un saldo nuevo de 5.424.50. Vamos con el siguiente inciso, que ya sería del 13 de marzo. También es una venta según factura 9.464 de 300 unidades. Entonces, estas 300 unidades también las colocamos en las salidas. Le restamos esas 300 unidades a la existencia anterior y nos va a dar una nueva existencia de 1.020. Igual las vamos a vender al precio unitario, al precio promedio que teníamos calculado con anterioridad de 4.10. Multiplicamos 4.10 por 300 y eso nos va a dar 1.230 que los vamos a colocar en el haber. Este valor se lo vamos a restar al saldo anterior para darnos un nuevo saldo de 4.194.50. Continuamos con el 14 de marzo. Hay una venta según factura número 3.651 de 225 unidades. Las colocamos en la salida porque es una venta. Este valor, estas 225 unidades las restamos de la existencia anterior para darnos un valor de 795 unidades. Las vendemos también a 4.10. Multiplicamos 4.10 por 225 y eso nos va a dar 922.50. Este valor lo restamos al saldo anterior, nos va a dar un nuevo saldo de 3.272 lempiras. Continuamos con el 15 de marzo. Aquí había un pequeño error, decía venta, pero en la tarjeta de almacén sale como una compra, entonces lo corregimos ahí. Compras según factura 9.875 de 400 unidades a 4 lempiras cada una. Entonces colocamos en las entradas 400 unidades. Este valor, como es una compra, se lo vamos a sumar a las existencias anteriores para darnos una nueva existencia de 1.195 lempiras. Como las compramos a 4 lempiras, entonces multiplicamos 400 por 4 para darnos un valor de 1.600 lempiras. Ese valor se lo vamos a sumar al saldo anterior que teníamos para hacer un nuevo saldo de 4.872 lempiras. Continuamos
con el 15 de marzo. Aquí hay una venta según factura 3.652 de 100 unidades. Colocamos esas 100 unidades en las salidas. Las vendemos al precio promedio que teníamos anteriormente. Multiplicamos 100 por 4.10, eso nos da 410. Y este valor se lo restamos al saldo anterior para darnos un nuevo saldo de 4.462 lempiras. Ahora, el 15 de marzo, asumimos que se cumple la semana. Entonces aquí ya tocaría sacar el promedio. ¿Cómo lo vamos a calcular? Dividiendo los 4.462 lempiras que tendríamos de saldo hasta ese momento entre los 1.095 unidades que tenemos hasta ese momento. Entonces 4.462 entre 1.095 nos da un nuevo precio promedio de 4.075 lempiras. Ese sería el nuevo promedio para la siguiente semana. Entonces continuamos ahora con el 18 de marzo, que en los datos aquí, si ustedes se fijan, no está, pero aquí aparece. Entonces lo vamos a asumir como que está. Entonces el 18 de marzo hay una factura de 3.652, número 3.652, por la salida o la venta de 200 unidades. Siempre que hay una salida, entonces este valor lo vamos a restar a las existencias. Entonces 1095 menos 200 nos da 895. Ya estas las vamos a vender a un precio promedio de 4.075. Entonces multiplicamos 200 por 4.075 y eso nos da 815. Este valor lo vamos a restar al saldo anterior de 4.462. para darnos un nuevo saldo de 3.647 lempiras. Luego tenemos la última transacción del 20 de marzo, hay una compra, según factura 9.875, 400 unidades a 4.05. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es colocar los 400 unidades en las entradas. Estas unidades se las sumamos al saldo anterior de 1.295. Y ahí colocamos el precio unitario de 4.05. Ahora multiplicamos 4.05 por 400, eso nos da 1.620. Y este valor lo vamos a sumar al saldo anterior para hacer un saldo nuevo o un saldo final de 5.267 lempiras. Vamos con el siguiente método, que es el de primeras entradas, primeras salidas. Este procedimiento, como su nombre lo indica, consiste en aplicar a los materiales o productos los precios de las primeras entradas hasta agotar la existencia que hay en las mismas, siguiendo con los precios de las entradas subsiguientes. O sea, que las mercaderías se van a vender al precio según el orden en que hayan ingresado. Lo primero que se compra será lo primero que se venda. Entonces tenemos el ejemplo. La compañía Rogar SDRL tiene el siguiente movimiento en el producto C. Tenemos las transacciones. Tenemos el 2 de marzo una existencia de 100 unidades a 4 lempiras cada una. Entonces colocamos aquí en la referencia existencias y nos vamos directamente a la parte de las existencias. Serían 100 unidades a 4 lempiras cada una, nos da un importe de 400 lempiras. Sería 100 por 4, 400. El siguiente inciso del 4 de marzo dice compra según factura 29.465, son 100 unidades a 4.15. Entonces aquí, como ya es una compra, entonces la vamos a colocar directamente en las entradas. Entonces colocamos 100 unidades en las entradas con un precio unitario de 4.15 y multiplicamos 100 por 4.15, eso nos da 415. Y colocamos toda esta información, la pasamos a las existencias. Colocamos 100 a 4.15, nos da 415.
Entonces vamos a tener 100 de 4 lempiras y 100 de 4.15. Pasamos raya. Vamos con el 4 de marzo. También hay una venta. Según factura 3.652 de 120 unidades. Entonces cuando haya una venta lo vamos a colocar en las salidas. 100 unidades. Estas 100 unidades las vamos a vender al precio de las primeras que compramos, que serían estas 100 unidades a 4 lempiras. Entonces colocamos aquí 100 unidades a 4 lempiras, 400. Entonces nos va a quedar, perdón, aquí es una venta a 120, de 120 unidades. Entonces venderíamos 100 de 4 lempiras y 20 de 4.15. Entonces colocamos 100 a 4, serían 400, y completamos las 20 que faltarían de las 100 de 4.15. Entonces colocamos 20 de 4.15 y multiplicamos 20 por 4.15, eso nos va a dar 83. Nuevamente calculamos la existencia. Ya de las 100 de 4 lempiras ya no vamos a tener nada, por eso aquí queda el espacio en blanco. Y de las 100 de 4.15 solo nos van a quedar 80. Entonces colocamos aquí 80 a 4.15. Eso nos va a dar un valor total de 332. El resultado de multiplicar 80 por 4.15. Seguimos con el 5 de marzo. Hay una compra. Según factura 29.795 de 140 unidades a 4.25. Entonces colocamos aquí 29.795. Como es compra va a ir en las entradas 140 unidades a 4.25. Multiplicamos 140 por 4.25. Eso nos da 595. Pasamos a las existencias. Y ya tendríamos las 80 que teníamos anteriormente en existencia, más las 140 que acabamos de comprar a 4.25. Estos valores solo los vamos transcribiendo aquí a las existencias. Pasamos raya. Seguimos con el 5 de marzo. Con la venta, según factura 3.653 de 140 unidades. Entonces aquí vamos a colocar, vamos a vender primero las 80 que teníamos de inicio a 4.15 y vamos a completar lo que hace falta para llegar a 140, que serían 60 unidades más de 4.25. Entonces multiplicamos 60 por 4.25, eso nos va a dar 255. Ahora en las existencias ya no nos quedarían unidades de 4.15 y de las 140 que teníamos de 4.25, como ya tomamos 60, vamos a restarle a esas 140, le restamos 60 y nos van a quedar 80 unidades de 4.25 para hacer un valor total de 340 lempiras. Y aquí nuevamente pasamos raya. Pasamos ahora, siempre al 5 de marzo, a otra venta de 3.600 de factura 3.654 de 40 unidades. Esas las colocamos también en las salidas, 40 unidades a 4.25, que ya es de las únicas que tenemos, y multiplicamos 40 por 4.25, eso nos da 170. Ahora, como vendimos de las 80 que teníamos, vendimos 40, nos van a quedar en existencia 40 unidades a 4.25 con un valor de 170 lempiras. Luego vamos con el 6 de marzo, hay una compra según factura 29.879 de 150 unidades con un precio unitario de 4.30 lempiras. Entonces vamos a colocar esas 150 unidades en las entradas con un precio unitario de 4.30, multiplicamos 150 por 4.30, eso nos da 645. Ya teníamos 40 unidades a 4.25,
Y ahora agregamos las que acabamos de comprar, las 150 a 4.30, con un precio total de 645 lempiras. Pasamos raya. Y tenemos el último inciso del 6 de marzo, una venta según factura 3.655 de 140 unidades. Entonces vamos a vender, siempre en este método vendemos lo primero que compramos primero. Entonces tomamos las 40 unidades de 4.25 y las vendemos primero y completamos lo que hace falta para llegar a 140 con las de 4.30. Entonces tomamos 100 de 4.30. Multiplicamos 100 por 4.30, eso nos da 430. Entonces en existencia nos quedarían, ya no tendríamos las 40 de 4.25 porque ya las vendimos, y de las 150 vendimos 100, entonces solamente nos quedarían 50 unidades de 4.30 con un valor de 215, que lo calculamos multiplicando 50 por 4.30. Espero que esta explicación sea de utilidad para ustedes. Y recuerden que lo único imposible es aquello que no intentas. Muchas gracias.